Soy Bella y bienvenidos a un nuevo episodio de Wow Spoken Spanish. Hoy estoy con mi amigo Manuel en el gimnasio. Manuel, ¿es tu primera vez aquí? Sí, Bella. Es mi primer día en este gimnasio y estoy muy nervioso. Hay muchas máquinas diferentes y no sé cómo usar ninguna. También hay muchas personas haciendo ejercicio y me siento un poco intimidado. ¿Tú vienes aquí seguido? Sí, vengo 3 veces por semana desde hace 6 meses. No te preocupes, Manuel. Al principio todos estamos nerviosos y confundidos. Yo también me sentía así cuando empecé. ¿Qué máquina quieres probar primero? Queridos oyentes, ustedes van al gimnasio regularmente. ¿Cuál es su máquina favorita? Déjenos un comentario y cuéntenos su experiencia. Quiero empezar con algo fácil y sencillo. Esta máquina aquí se ve interesante, pero tiene muchos botones y pantallas. No entiendo cómo funciona. ¿Me puedes ayudar, por favor? Claro que sí, con mucho gusto. Esta es la caminadora o también la llamamos trotadora en algunos países. Es perfecta para principiantes porque es muy simple de usar. Mira, aquí está el botón de inicio que es verde. Primero subes a la máquina con cuidado y pones tus pies en los lados grises que no se mueven. ¿Así? ¿Y ahora qué hago? ¿Debo agarrarme de las barras? Muy bien. Sí, puedes agarrarte de las barras al principio si te sientes inseguro. Ahora presiona el botón verde que dice inicio. La cinta empieza a moverse despacio, muy despacio. Puedes caminar normalmente como si caminaras en la calle. Esto es fácil. Pero la velocidad es muy lenta. Casi no me estoy moviendo. ¿Puedo ir más rápido? Sí, puedes aumentar la velocidad. ¿Ves estos botones con números del 1 al 10 que están aquí? Esos controlan la velocidad de la cinta. Te recomiendo empezar con el número 3 o 4. No vayas muy rápido al principio porque puedes perder el equilibrio. Perfecto. Ahora voy a velocidad 4 y me siento cómodo. Me gusta esto. Es como caminar en el parque. ¿Y esta otra máquina grande que está al lado? ¿Para qué sirve? Esa es la bicicleta estática. Es muy buena para trabajar las piernas y también es excelente para el corazón y la circulación. ¿Quieres probarla después de terminar con la caminadora? Sí, me gustaría probarla. Pero primero, dime, ¿cuánto tiempo debo estar en la caminadora? ¿5 minutos? ¿10 minutos? Para tu primer día en el gimnasio, te recomiendo entre 15 y 20 minutos en la caminadora. No queremos que te canses demasiado o que tus piernas duelan mucho mañana. Es mejor empezar poco a poco. Oyentes, ¿cuánto tiempo hacen ejercicio cuando van al gimnasio? ¿30 minutos? ¿1 hora? ¿Más? Buena idea. Voy a caminar 15 minutos más entonces. Bella, esas pesas que están allá en el otro lado del gimnasio, ¿son difíciles de usar? Se ven muy pesadas. Depende de cuáles tomes. Hay pesas pequeñas de 1 kilo y grandes de 20 kilos o más. Para comenzar, debes usar siempre las pesas más ligeras. Es mejor empezar con poco peso y hacer los movimientos correctamente. ¿Quieres trabajar los brazos hoy? Sí, mis brazos definitivamente necesitan ejercicio, pero tengo miedo de hacerlo mal y lastimarme la espalda o los hombros. No te preocupes por eso. Cuando termines con la caminadora, te voy a enseñar cómo levantar pesas correctamente y de forma segura. Es muy importante tener la postura correcta para no lastimarse. Gracias, Bella. Eres una buena amiga por ayudarme con todo esto. ¿Y ese aparato extraño con las cuerdas que está en la esquina? ¿Qué es eso? Se ve complicado. Ese es el equipo de póleas o máquina de cables. Es más avanzado y tiene muchas opciones diferentes. Hoy, mejor nos enfocamos en las máquinas básicas y simples. En tu próxima visita al gimnasio puedes intentar ese equipo. De acuerdo. Tiene sentido. Tengo otra pregunta importante. ¿Cuánta agua debo tomar mientras hago ejercicio? Siempre veo que la gente trae botellas grandes. Muy buena pregunta, Manuel. Debes tomar agua cada 15 o 20 minutos mientras haces ejercicio. Trae siempre una botella grande contigo. La hidratación es muy importante para tu cuerpo, especialmente cuando sudas. Tengo mi botella aquí. La traje preparado. Voy a tomar un poco ahora mismo. Bella, creo que ya pasaron 15 minutos en la caminadora. Voy a parar la máquina presionando el botón rojo. Espera, espera. No bajes todavía de la caminadora.
Primero debes reducir la velocidad poco a poco. Presiona el botón menos varias veces hasta llegar a velocidad 1. Luego presiona el botón rojo de parar, nunca pares de golpe. Ah, entiendo perfectamente. Si bajo rápido de la velocidad alta, puedo perder el equilibrio y caerme. Ya estoy en velocidad 1 ahora. Ahora sí presiono el botón rojo. Perfecto. La máquina se detuvo completamente. Exacto, lo hiciste muy bien. Ahora baja con cuidado agarrándote de las barras. Siempre es importante bajar despacio de la caminadora y no saltar. ¿Cómo te sientes después de caminar? Me siento bien, muy bien. Un poco cansado, pero es un cansancio agradable. Estoy listo para probar la bicicleta estática que mencionaste. ¿Cómo me subo a ella? Es fácil, vas a ver. Primero necesitas ajustar el asiento a tu altura personal. ¿Ves esta palanca aquí abajo del asiento? La mueves hacia arriba o hacia abajo hasta que el asiento esté a la altura cómoda para ti. ¿Así está bien esta altura? ¿Cómo sé exactamente si la altura es correcta para mí? Buena pregunta. Cuando tu pierna está casi completamente estirada, cuando el pedal está abajo, el asiento está en la altura correcta. Sube a la bicicleta y prueba a pedalear un poco para sentir si está cómodo. Sí, se siente bien y cómodo. ¿Y la resistencia de los pedales? ¿Cómo la cambio? ¿Dónde está el control? Muy bien observado. ¿Ves esta perilla grande aquí en el centro de la bicicleta? Si la giras hacia la derecha, aumenta la resistencia y es más difícil pedalear. Hacia la izquierda la disminuye y es más fácil. Entiendo. Voy a empezar con resistencia baja porque no quiero cansarme mucho en mi primer día en el gimnasio. Quiero poder caminar mañana sin dolor. Excelente decisión, muy inteligente. Oyentes, ¿prefieren hacer ejercicio en la caminadora o en la bicicleta estática? Cuéntenos en los comentarios. Queremos saber qué ejercicio les gusta más y por qué. Parcial. Bella, tengo una pregunta importante sobre la rutina. ¿Cuántas veces por semana debo venir al gimnasio para ver resultados? Para principiantes como tú, 3 veces por semana es perfecto y suficiente. Puedes venir lunes, miércoles y viernes, por ejemplo. Tu cuerpo necesita días de descanso entre los entrenamientos para recuperarse y hacerse más fuerte. ¿Y cuánto tiempo debo hacer ejercicio cada día que vengo? Al principio, entre 30 y 40 minutos está bien. Después de 2 o 3 semanas, cuando tu cuerpo se adapte, puedes aumentar a 45 minutos o 1 hora completa. Perfecto. Eso suena razonable. Ya llevo 10 minutos pedaleando en la bicicleta. Mis piernas empiezan a sentir el ejercicio. ¿Es suficiente por hoy? Sí, es suficiente para el primer día. Recuerda, estamos empezando despacio y con cuidado. Ahora vamos a hacer algunos ejercicios simples con las pesas pequeñas. Te voy a enseñar la forma correcta. Estoy listo para aprender. ¿Cuáles pesas específicamente debo tomar de todas las que hay? Toma las pesas de 2 kilos que están aquí. Esas son perfectas para empezar sin riesgo. Vamos a hacer ejercicios básicos para los brazos y los hombros. Las tengo en mis manos. Son más pesadas de lo que pensaba al verlas. ¿Y ahora qué hago con ellas? Párate derecho con los pies separados, al ancho de los hombros. Mantén los brazos a los lados de tu cuerpo. Ahora levanta las pesas hacia tus hombros lentamente, muy lentamente. Mantén los codos cerca del cuerpo, no los separes. ¿Así? ¿Está bien mi postura y mis movimientos? Perfecto, Manuel. Lo estás haciendo muy bien. Ahora baja las pesas despacio hacia la posición inicial. No las dejes caer rápido. Controla el movimiento todo el tiempo. Vamos a hacer 10 repeticiones completas. 1, 2, 3. Esto es más difícil de lo que pensé al principio. 4, 5, 6. Mis brazos ya empiezan a sentir el trabajo. Muy bien, excelente. Sigue respirando normalmente. No aguantes la respiración porque es malo. 7, 8, 9. Una más. 10. Ya terminé las 10 repeticiones. Mis brazos ya sienten el ejercicio y el cansancio. Excelente trabajo, Manuel. Estoy muy orgullosa de ti. ¿Ven, oyentes? Empezar en el gimnasio no es tan difícil ni intimidante. Solo necesitas a alguien que te explique cómo usar las máquinas correctamente. Tienes toda la razón, Bella.
Muchas gracias por toda tu ayuda y paciencia. Me siento más seguro y confiado ahora. ¿Puedo venir contigo la próxima semana para seguir aprendiendo? Por supuesto que sí. Vengo los lunes, miércoles y viernes siempre a las 6 de la tarde. Podemos hacer ejercicio juntos y te enseño más máquinas. Perfecto. Entonces, nos vemos el lunes a las 6. Queridos oyentes, si ustedes también son principiantes en el gimnasio, no tengan miedo ni vergüenza. Pregunten siempre cómo usar las máquinas. La gente en el gimnasio generalmente está dispuesta a ayudar. Exacto, Manuel. Y recuerden, queridos oyentes, practicar español es exactamente como hacer ejercicio en el gimnasio. Necesitan constancia, dedicación y práctica diaria. ¿Están practicando español todos los días? Cuéntenos en los comentarios qué están haciendo para mejorar su español. Buena comparación, Bella. Me gusta esa analogía. Y ahora, ¿qué hacemos? ¿Terminamos por hoy o hay algo más? Sí, pero primero debemos estirar todos los músculos que trabajamos. Es muy importante estirar después del ejercicio para evitar dolor muscular mañana y pasado mañana. No sabía eso. Nadie me lo había dicho antes. ¿Me enseñas cómo estirar correctamente? Claro que sí. Primero vamos a estirar los brazos que trabajamos con las pesas. Levanta tu brazo derecho y dóblalo detrás de tu cabeza. Con la otra mano, empuja el codo suavemente hacia abajo. ¿Así está bien? Siento el estiramiento en la parte de atrás del brazo. Perfecto, exactamente así. Mantén esa posición por 15 segundos completos sin moverte. Ahora cambia de brazo y haz lo mismo. Listo, terminé. ¿Qué más debo estirar? ¿Las piernas también? Sí, las piernas también porque usamos la caminadora y la bicicleta, pero hay muchos estiramientos diferentes para las piernas. Hoy solo vamos a hacer los estiramientos más básicos. La próxima semana te enseño más estiramientos avanzados. De acuerdo, perfecto. Bella, muchas gracias por toda tu ayuda hoy. Aprendí muchísimo contigo. De nada, Manuel. Me alegra mucho ayudarte en tu primera vez. Oyentes, muchas gracias por escuchar otro episodio de Wow Spoken Spanish. Esperamos que hayan aprendido mucho vocabulario nuevo sobre el gimnasio y el ejercicio. Sí, aprendimos palabras importantes como caminadora, bicicleta estática, pesas, repeticiones, estirar, velocidad, resistencia. Todas son muy útiles para hablar sobre ejercicio. Exactamente, Manuel. Ahora todos pueden ir al gimnasio y hablar en español con confianza. ¿Qué les pareció este episodio, oyentes? ¿Quieren más conversaciones sobre deportes, ejercicio y vida saludable? Sí, por favor, déjenos sus comentarios y sugerencias. Queremos saber qué temas les interesan más. Pueden pedirnos cualquier situación de la vida diaria que quieran practicar en español. Y no olviden practicar todo lo que aprendieron hoy. Repitan las frases que escucharon varias veces. Digan en voz alta las palabras nuevas. Recuerden, la práctica hacia el maestro. Así es, totalmente de acuerdo. Nos vemos en el próximo episodio de Wow Spoken Spanish. Hasta luego, queridos oyentes. Hasta luego a todos. Sigan practicando su español cada día. Nos vemos muy pronto en el próximo episodio. Adiós y mucho éxito.